Buenas noches, mi nombre es Yocaira Doter Sánchez, estoy en quinto B y soy el número 8. Este trabajo es sobre argumentos y reseñas de obras literarias. La primera obra de la cual estuve investigando es sobre Las Mil y una Noche. Pertenece al género de cuentos, su autor es anónimo, el movimiento literario es medioveo. ¿De qué trata la obra? Bueno, esta obra cuenta sobre la historia de un sultán que descubrió que su mujer lo traicionaba y la mató. Creyendo que todas las mujeres son iguales e infiel, ordenó al visir conseguirle una esposa cada día. Después que estaba con esa mujer, la mataba y al otro día ordenaba que le buscaran otra. La hija del visir decidió conquistar al sultán y la noche en la que estaban juntos, ella le contó un cuento muy interesante y su estrategia era dejar el cuento por la mitad y decirle que continuaría mañana. El sultán decidió no matarla para escuchar el resultado del cuento, hasta que la mujer duró 1001 noches diciéndole lo mismo al sultán y para que él no la matara. Y al final ella da a luz a 3 hijos y después de 1001 noches el sultán conmuta o quita el decreto que daba de matar a una mujer diario y vivieron felices para siempre. Los personajes era Hechizerada, que era la mujer del sultán, el sultán, Shair, que era el sultán, también hay una pregunta que dice que explica si lo que sucede en la obra se relaciona en tu comunidad. Y bueno, lo que sucede en esta obra, yo digo que para nada se relaciona. O sea, porque en un sentido, cuando el sultán mataba a esas mujeres, estaba cometiendo feminicidios, lo que hoy en día pasa mucho esto. Pero lo que él hacía sobre matar mujeres todos los días, no lo he visto relacionado en mi comunidad. Pero sí el feminicidio, él cometía, al matar a una mujer diario, eso se le considera feminicidio. La siguiente obra es El caballero de la armadura oxidada. Su género literario es ficción y su autor es Robert Fisher. Nació el 21 de septiembre de 1992, es conocido mediante el espectáculo como Bob Fisher. Fue un autor estadounidense de origen judío. Bueno, ¿de qué trata la obra? Esta obra relata acerca de un caballero que él creía que era muy generoso y bondadoso. Este caballero se encuentra atrapado en su propia armadura. Su mujer ya no recordaba el rostro de su esposo y su hijo le contaba a la madre que ya no recordaba el rostro de su padre. Ella le pide que se quitara la armadura o que ella iba a coger a su hijo y se iba a ir del castillo. Él, no queriendo perderla a ella ni a su familia, decide quitarse la armadura, pero se da cuenta que no puede quitársela y decide ir al herrero del palacio, que es el más fuerte. Él decía que él era el más fuerte, pero no pudo quitarla, hasta que se le recomendó que fuera al bosque a buscar a Merlín, el mago más poderoso en ese entonces. Este mago lo hizo pasar por 3 pruebas que eran castillos. Pasar por el castillo de la verdad y para probar su osadía. Y mientras más él caminaba, se le iban quitando poco a poco las armaduras, hasta que él conoció su verdadera versión de él y dijo que en su vida no volvería a usar una armadura. El personaje principal es el caballero, Julieta, que era la esposa, Cristóbal, que era el hijo, y el herrero.
y los personajes secundarios que eran Merlín. Aquí dice que explica lo que sucede en la obra, o sea que se relaciona en mi comunidad. En cierto caso sí se relaciona porque al igual que el caballero, el cual se obsesionó con su armadura, también hay personas que se obsesionan con cualquier cosa material, que se vuelven avaros con las cosas materiales y muchas veces son capaces de hacerlo mal hecho con tan solo tener las cosas. Me refiero a que este caballero, él creía que él era un caballero bondadoso y generoso. Sin embargo, estaba siendo egoísta porque él nunca llegaba y no le hacía mucho caso a su hijo, sino que él vivía alabándose, decía que él era un caballero el mejor caballero del palacio. La siguiente obra es La Odisea. Pertenece al género épico. El dato del autor es Homero. Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió antes de Cristo. Es un autor de dos de las principales obras de la antigüedad, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. Bueno, esta trata sobre los odiseos que se encuentran en asamblea y deciden dejar volver a la Odisea a su tierra Ítaca. Este cuenta que el padre fue a una guerra y no volvió, y su hijo decide ir a buscarlo para saber de él. Los personajes principales son Odiseo, que es el héroe que trata de regresar a su patria Ítaca, de la cual es el rey; Penélope, que es la esposa de Odiseo y reina de Ítaca; Telemaco, que es la diosa del Olimpo. Aquí dice que explica si lo que sucede en la obra se relaciona en tu comunidad. Bueno, lo que sucede en esta obra no lo veo que se relaciona mucho en mi comunidad porque vi que es una obra como muy antigua, y no por ser antigua, sino que no vi que se relacionaba. La siguiente obra es María. Su género es romanticismo. Fue escrita por Jorge Isaac. Es un escritor colombiano que nació en el 1837 y murió en el 1895, cuya fama se debe a su pequeño volumen de poemas y una sola novela llamada María, que es esta. Bueno, ¿de qué trata? Trata acerca de una familia cuya hacienda reside en el Valle del Cauca, cerca de Palmira. Lo que yo pude leer es que trata sobre dos jóvenes que se enamoran. El joven se llama Efraín y la joven María. Ellos se enamoran, pero son separados porque él tiene que ir a estudiar al extranjero. Duró mucho tiempo allá y hasta que María se enferma de una enfermedad que puede causarle la muerte, y María pide como su último deseo poder ver por última vez a Efraín. Sus personajes principales es Efraín, joven o protagonista de la novela; María, que era la novia de Efraín; y Edma, que era hermana de Efraín. Explícase lo que sucede en la obra, se relaciona en tu comunidad. Lo que sucede en esta obra no lo veo muy relacionado con lo que sucede, o lo que pasó en la historia no lo veo muy relacionado en mi comunidad. La siguiente obra es El coronel no tiene quien le escriba. Su título de la obra es, lo acabo de mencionar, perdón. El género es novela, y datos del autor, que es Gabriel García Márquez, que nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Bueno, ¿de qué trata? Esta historia cuenta acerca de un coronel que vivía tiempos difíciles, vivía con su esposa, la cual estaban pasando una situación muy difícil, y ella decide
Ella decía, ellos eran dos personas mayores que vivían en una casa y estaban pasando mucha necesidad. Él tiene más de 3 meses esperando por una pensión que nunca llegó, por eso el tema que dice que el coronel no tiene quien le escriba. Él mandaba varias cartas de recomendaciones, pero nunca le llegaban. Él tenía un hijo muerto llamado Agustín, que lo único que le había dejado fue un gallo y una máquina de coser. Él vendió la máquina de coser y se quedó con el gallo. Pero al pasar tanto tiempo de necesidad, él decide, con el poco dinero que le quedaba, comprar alimentos para el gallo y para entrenarlo para la pelea, para él ganar un poco de dinero. Hasta que él decide vender el gallo porque no podía esperar la fecha exacta, porque estaban pasando mucha hambre, y decide vender el gallo. Esta historia concluye con que el esposo llega a la casa y la esposa le pregunta que qué comerán y él le dice mierda. La siguiente historia es 2 pesos de agua. Pertenece al género cuento y trata sobre una sequía que ocurrió en Paso Hondo, que tenía muchas semanas que no llovía, tanto así que se escuchaba el maíz crujir, hasta que la vieja Remigia ofreció 2 pesos de agua a las ánimas para que pudiera llover. Y se le cumplió el deseo y dice que llovió tanto que el pueblo completo se hundió y su nieto se enfermó, etc. Los personajes principales son la doña Remigia, que fue la muy mayor, que tenía mucha fe, que nunca perdió la esperanza de que algún día iba a llover, el nieto de doña Remigia y las ánimas. La siguiente obra es El perfume. Fue escrita por Patrick Süskind, que nació el 26 de marzo de 1949. El argumento del perfume, yo llegué a ver la película y trataba sobre un joven que él olfateaba las cosas, se le hacía muy fácil olfatear los olores, y él se obsesionó con sacar el perfume que él jamás había visto, que siempre quedaría el olor con el cuerpo de una mujer, hasta que él se volvió un asesino y mataba a las mujeres supuestamente para hacer un perfume. Bueno, aquí ya la obra no presenta imágenes porque solo tenía para las primeras 9 obras o 10, creo. Bueno, esta obra se llama El Pentagonismo. El género pertenece al cuento y fue escrita por Juan Bosch. Juan Bosch nació en La Vega el 30 de junio de 1909. Fue hijo del español Juan José Bosch y la puertorriqueña Ángela Gaviño. Bueno, ¿de qué trata? Este libro es sobre la práctica en el gobierno de los Estados Unidos, ya que es la única nación que consta con todas las áreas militares o relacionadas a la milicia. El gobierno decide abrir un puesto que domine todas las ramas al poseer la mayor parte del poder. De esta obra no pude encontrar mucha información, solo pude encontrar lo primordial. La siguiente obra es La Mañosa, pertenece al género novela histórica y fue escrita por Juan Bosch. Relata la historia de una familia que tenía una mula llamada Mañosa. Ellos deciden vender la mula porque se ven obligados por la necesidad que pasaban, ya que pasaban por la revolución. Era la época de la revolución, y el padre de la familia decide vender la mula,
ya que ellos estaban pasando mucha necesidad. La siguiente obra es En el tiempo de las mariposas. Pertenece al género literario novela y fue escrita por Julia Álvarez, que nace en la República Dominicana y con tan solo años de edad, ella y su familia emigran a los Estados Unidos, donde logra emprender su carrera literaria. Ellos se mudaron por algunos problemas políticos que tuvo su padre. Bueno, ¿de qué trata? Esta obra trata sobre la familia Mirabal o las tres hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Cuentan cómo fueron asesinadas por el tirano Rafael Leónidas Trujillo y cómo ellas lucharon para quitar del poder a Trujillo por su dictadura. Trujillo, al ver que estas mujeres conspiraban contra su gobierno, decidieron quitarla del camino y matarlas. Este fue el 25 de noviembre del año 1960 y es una obra que tiene valor patriótico o es considerada como uno de los mejores libros que tiene la República Dominicana porque cuenta la historia de las tres hermanas Mirabal. Sus personajes principales son Minerva, Patria, María Teresa y Dedé, que fue la hermana sobreviviente, que era la menor. Y los personajes secundarios fue Rafael Leónidas Trujillo, entre otros. Esta obra se llama Antes de ser libres, de Julia Álvarez. Su género literario es novela y narra la historia de Anita, una joven que nunca cuestionó su libertad viviendo en la República Dominicana, pero al cumplir 12 años de edad, la mayoría de sus familiares han emigrado a los Estados Unidos. Su tío Tony ha desaparecido sin dejar rastro alguno y la policía secreta del gobierno aterroriza a su familia restante, dado su presencia o por la oposición a la dictadura del gobierno de Leónidas Trujillo. Utilizando la fuerza y el valor de su familia, Anita debe vencer sus miedos y valorar la libertad, dejando atrás todo lo que alguna vez había conocido o todo su pasado lo que le había hecho daño. También está Tía Lola, pertenece al género novela, también fue escrita por Julia Álvarez y pertenece al movimiento contemporáneo. Se trata sobre una historia de una familia dominicana que vivía en los Estados Unidos. Estaba instalado en Vermont. Esta familia manda a buscar a la tía Lola de República Dominicana para invitarla a enseñarle español en la escuela primaria de sus sobrinos. Esa cuenta que tía Lola es una mujer muy alegre, con vestidos muy coloridos y que llega a la vida de ellos para iluminar y darle alegría a su vida. Sus personajes principales es Miguel, Juanita, Victoria y Etsy. La siguiente obra es Enriquillo. Pertenece al género literario de novela histórica. Los datos del autor fue escrita por Manuel de Jesús Garbán, que nació en Santo Domingo el 13 de enero del año 1834. Esta novela trata sobre la historia de Enriquillo. Él es un indio nativo que, por lo que leí en la historia, él vivía bajo las órdenes de Nicolás de Obando, el gobernador de la isla en ese entonces, pero él decide poner a su pueblo en libertad y lo llevó a las montañas. Allá liberó a varios indios de la esclavitud. Personajes principales es Enriquillo, Nicolás de Obando, Guaroa y Bartolomé de las Casas. Explica si lo que sucede en la obra se relaciona en tu comunidad. La historia que narra Manuel de Jesús
Galván, perdón, no me pareció que se relacione en mi comunidad. No, o sea, lo que pasó en la historia no se ve muy reflejada en lo que pasó en mi comunidad. La siguiente es La bala de Alfonsina. Género literario es la novela y fue escrita por Andrés Mateo, que es un escritor novelista y poeta dominicano que nació el 30 de noviembre del año 1946 en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, esta historia narra la historia de una mujer en búsqueda de la venganza tras el asesinato de su marido en manos despiadadas del gobierno trujillano. Ella emprende una venganza y decide armar un local o un negocio donde se prostituían mujeres, y ella decidió, su objetivo era atraer al negocio a las principales personas que mataron a su esposo para ella tomar venganza y asesinarlos a las personas que acabaron con la vida de sus familiares. De esta novela no existe mucha información, no encontré mucha, ya que había que pagar para poder descargarla. Bueno, el acontecimiento principal fue una mujer que quería buscar venganza por la muerte de su esposo. Solo encontré que los personajes principales eran Alfonsina y su difunto esposo. Bueno, este es mi trabajo. Lo detallé muy bien en el cuaderno, pero no le expliqué mucho, ya que el video iba a ser muy largo. Estas son algunas de las imágenes, no todas tienen porque no pude ir al internet a sacarlas todas, porque estas imágenes yo las saqué al principio, pero me faltaban algunas y por la situación de la pandemia no pude sacarlas. Espero que les haya gustado. Gracias.